los datos del problema tienen que estar reflejando la misma expresión de lo que dice el contenido. Dice, suponga, se llenan de tal manera que las cantidades reales representan a la población. Entonces tienen una media poblacional. No es la media muestral. Si escribieron media muestral, ya está mal. Ya no tienen ni siquiera el punto, ¿no? Luego me habla de una desviación estándar. También me está hablando de la misma población. La muestra de 36 latas. Y calcular la probabilidad de que tengan una cantidad media de al menos 12,19. Decir al menos quiere decir lo mínimo. Quiere decir que tiene que haber más que ese valor. Es por eso que lleva el símbolo mayor igual. ¿Ya? No puede ser menor porque ya es otra expresión. Y acá dice, escriba la expresión matemática de lo que pide el problema. ¿Qué te pide? Que calcules la probabilidad de que una muestra, entonces la media muestral, sea de al menos 12,19. Solo eso pide el problema. Si has escrito eso, tienes los 2 puntos. Escribiste la Z, esa no es calcular la probabilidad. Este es un elemento para el cálculo de la probabilidad. Y por último, pedía la respuesta. Este cálculo para hacer o para obtener la respuesta tenía que tener un proceso que al final tiene que llegar a 0, pero ese proceso tiene que estar en su hoja. Algunos han llegado a 0 y no saben cómo. Entonces, ¿por qué? Porque no hay el proceso completo o no está el proceso correcto. Hay una serie de palabras, de cifras, de nomenclatura, pero no está claro. Entonces, tiene que haber secuencia lógica en lo que se hace. Bien, ese es el ejercicio 1. El ejercicio 2 nos daba, los precios. Entonces, la variable ya era precio, porque esto estaba en una unidad. Sin embargo, me colocaron algunos que la variable eran los comercios elegidos, ¿no? No es, son los precios, porque me habla de que estos son los precios en 16 comercios elegidos. O sea, el producto tenía un precio de 85 unidades monetarias, 108 unidades monetarias y así sucesivamente. ¿Qué me pide el ejercicio? La variable. Ya, la variable es el precio. ¿Qué más me dicen? Los datos del problema. Para sacar los datos del problema, tengo que hacer pues, que estos valores ingresen a mi calculadora, porque si tengo que estimar la verdadera media, entonces tengo pues que encontrar la muestra, la media muestral, según la fórmula que voy a calcular. La desviación estándar muestral, no la poblacional. Si ustedes en vez de estos símbolos han colocado la de la población, ya está mal, perdieron sus 2 puntos. Basta que tengan un error, pierden ya no estos puntos, pierden un error, un punto. 2 errores, los 2 puntos lo pierden. ¿Qué más tenían aquí que considerar? El nivel de confianza. Este es un dato, longitud del intervalo de confianza. Es un dato que se llama nivel de confianza. Y si no lo han puesto es porque no lo han reconocido al dato. Y la otra consecuencia de este nivel de confianza es el coeficiente. Algunos, o casi la mayor parte, me ha puesto Z. Lo raro es que me ponía Z por acá y la fórmula con T, o al revés, me ponía el T por acá y la fórmula con Z. ¿Cómo va a ser? Cada situación tiene un ejercicio, ¿ok? Entonces, en ese caso, los datos tienen que estar completos para tener los 2 puntos. Ahora, ¿por qué es T? ¿Por qué? Porque es, primero, varianza desconocida, poblacional desconocida. Segundo, tamaño de muestra pequeña. Entonces acá pedía valor del estadístico en la distribución que trabajó según la tabla. Bueno,
El valor es la respuesta según la tabla, 2,9467. El estadístico es T. Estoy en la distribución T. Si trabajas en T, usas T como estadístico en la distribución. ¿En qué valor? En 0,995 con 15 grados de libertad. Solo era escribir esto. Hasta ahí no necesito hacer ningún cálculo, leer la tabla. Y después me decía, escriba la fórmula que utilizó en la solución del problema. Bueno, ¿qué fórmula? ¿Qué es lo que me pide? Estimar la verdadera media. Entonces voy a hacer un intervalo de confianza para la media. Y la fórmula es esta. Si no me escribieron la T, quiere decir que está mal porque escribieron Z que no le corresponde. No es esa la fórmula. Algunos han escrito esta expresión, la desviación estándar muestral de la media. Pero, ¿cuál fórmula vas a usar? ¿La que tiene S o la que tiene sigma? No lo escribió. Y si no lo escribió, ya no tiene 2 puntos, ya tiene 1 punto, porque todavía le falta, ¿no? Y nada más. Era todo. No había que hacer todo el ejercicio, porque no te pide respuesta del ejercicio. Eso era lo que pedía, nada más. Que después hayas calculado, bueno, pues, pero no es parte de lo que te pide. En el caso de la 3, dice, se desea usar la media de una muestra aleatoria para estimar la cantidad promedio del tiempo que demoran los estudiantes de ir de una clase a la siguiente. Y además se desea poder asegurar con un nivel de confianza del 99% que el error es a lo más 25 minutos. Se puede suponer por experiencia que la desviación estándar es de 1.4 minutos, sabiendo que este tiempo tiene una distribución normal. ¿Qué tamaño debe ser la muestra? Claro, esa es la pregunta del ejercicio, pero no te pide, bueno, en este caso te pide todo, pero no, prácticamente hay que resolver el ejercicio, pero no todo tienes que ponerlo acá. Primero, la variable de estudio. Bueno, se trata del tiempo que demoran los estudiantes en ir de una clase a otra. Si ustedes me ponen estudiantes que van de una clase a otra, estudiantes que van de una clase a otra representa 20 estudiantes, 8 estudiantes, 40 estudiantes, y esa no es la variable. Tienen que definir bien tiempo que demoran. Esa es la variable. Tiempo que demoran es la variable. ¿Quiénes? Los estudiantes. Y ese es el complemento. Están confundiendo ahí mucho en las variables. Se han equivocado algunos en las variables. Y han perdido sus puntos. Datos del problema. ¿Qué datos tengo? El nivel de confianza. El que me dice que el error es a lo máximo 25 minutos. Pero se escribe así, no se escribe con el igual. Ahí no te dice que el error es 0.25. Es a lo más. Entonces, si escribieron el igual, mal. Mal. Tiene que ser lo que dice el ejercicio. No tiene que ser otra cantidad. Estamos en estadística. Entonces, si queremos aproximarnos con los valores, las respuestas, tenemos que ser lo más exactos posibles. Luego dice que la desviación estándar, pero ¿qué desviación estándar? La poblacional, muy bien, se escribe de esa manera. Me pide el tamaño de la muestra. ¿Qué me dice en esta parte? Me dice, escriba la expresión o la fórmula que usaría en la solución del problema. ¿De dónde voy a partir? No voy a partir del intervalo de confianza. Voy a partir de lo que me da el error. Y el error dice que no debe superar a los 0.25. Esto lo hemos hecho en clase, chicos. Lo hemos hecho en clase. Y no solo es un ejercicio, 2, 3 ejercicios de lo mismo. Entonces, ¿qué está pasando? Solamente se están dedicando a escribir, pero no a pensarlo ni a razonarlo. Acá tienen que poner en práctica su capacidad de análisis, de razonamiento. Si no, no pueden responder las preguntas.
Entonces, aquí empieza el error. Por eso la expresión o fórmula, ya, como quieras. La expresión o la fórmula. Entonces, partes de acá y su expresión del error es el coeficiente en el nivel de confianza 1 menos alfa medios por el error estándar de la media muestral, que no debe superar a 0,25. Pero aún no queda eso. ¿Por qué? Porque yo tengo que ponerme el caso. ¿Conozco la varianza? No la conozco. Sí la conozco. Ah, entonces usas esta expresión, porque si no la conoces vas a usar la S. Así es. Entonces, si hubiesen ustedes colocado aquí en el dato la S, acá tenían que haber colocado la S, pero estaría mal porque esta S no viene del ejercicio, no tiene, no dice. Entonces, recién ahí empiezan a trabajar, recién ahí empiezan a despejar la N y llegarán a 200, bueno, en general llegan ahí a 200, ¿cuánto es la? 207,93. 207,93. Pero, como es mayor igual, y hablo del N, mayor igual el N, entonces incluye el igual, ¿no? Incluye el igual. Pero este 207,93 se redondea a 208. Entonces empieza de 208. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tamaño de la muestra? 208 era la respuesta, pero esto tiene que tener un proceso que está en su hoja que han hecho llegar. De eso se trata, chicos, el examen. Ustedes ya tienen sus notas, saben cuánto se han sacado en el examen. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, yo mañana voy a llenar las notas por la tarde. Entonces, por la mañana voy a estar en la universidad con el grupo A partir de las 10:40 hasta las 12:20. ¿Ya? Eso significa que los que tienen dudas pueden ir a recoger su prueba ahí. Caso contrario, de igual manera, el día viernes yo se las voy a dar, pero ya las notas están llenas. Si el error es mío, yo lo asumo. Si no es mío, no voy a cambiar las notas que subí. ¿Ya? Así es, jóvenes. Dígame, ¿en qué es? En el salón donde siempre hacemos, Carlos. En el salón donde hacemos. Ok, profesora, gracias. Ok. Listo. ¿Alguna duda, pregunta? Bien. Entonces, hago el comentario sobre el TIF. ¿Ya? Hago el comentario sobre el TIF. En los trabajos de TIP, la mayoría de los trabajos están basados en situación económica. Ya, no importa, pueden coincidir en el título. Pero lo que no van a coincidir son en sus objetivos, en los datos que recojan y en los procesos que hagan. Claro, porque yo lo puedo ver desde un enfoque diferente al otro. Pero en ese afán de querer diferenciarse algunos trabajos, han dado lugar a que se quede las variables no sustenten al tema, quedan muy débiles. Eso ha permitido pues que no todos tengan la nota que tiene. Hay un trabajo que sí alcanzó, tiene 20, así es que no alcanzan 20, sí alcanzan 20 y si lo alcanzan, yo se los pongo. Yo no tengo problema de poner 20, como tampoco no tengo problema de poner 0. Eso es porque ustedes lo han logrado, lo han hecho así. Yo solamente me remito a la rúbrica, ¿no? Entonces, por ahora los trabajos han pasado todo el filtro y tienen las observaciones. ¿Qué sigue ahora? Primero tienen que levantar esas observaciones, porque si van a seguir con lo mismo, el trabajo se vuelve a evaluar.
Ya no de repente con el mismo puntaje que tuvo a un comienzo cada uno de esos ítems. Y además son otros también, los ítems que aparecen. Entonces, en esta segunda fase ya ustedes deben presentar un trabajo más avanzado que les permita mejorar lo que han hecho, que está mal, y aquellos que están manteniéndose hasta la fecha bien, no vaya a ser que después disminuyan su nota por no hacer bien el siguiente trabajo, ¿no? El siguiente avance. ¿Ok? Eso quiere decir que si ahora yo tengo un 15, a la próxima me voy a sacar un 17, no necesariamente. El 15 fue hasta ahí. Perfecto. De repente vuelves a presentar y ese 15 ya no es 15 y se convierte con el avance, se convierte en un 12 o en un 13. Entonces tratemos de que esa nota que ya obtuvimos no disminuya, Mantengámonos en la misma línea. El hecho de que tiene 20 no quiere decir que esté perfecto, pero sí es lo más cercano a lo que se quiere hacer. ¿Y se puede mejorar? Sí, se puede mejorar todavía. Todo trabajo de investigación va a ir cambiando hasta el final. Puede cambiar sus objetivos, puede mejorar, me refiero, ¿no? Hasta de repente hasta puedo quitar este objetivo y pongo otro mejor redactado. Sí, puede ser también. ¿Ya? Entonces, en la segunda parte ya tienen que trabajar con la base de datos. En la segunda parte ya tienen que hacer los cálculos según los objetivos que hayan elaborado. Para eso están los objetivos, para lograrlos. Ya los plantearon, ahora los muestran mediante las operaciones que tienen que hacer con sus variables. ¿Ya? Con sus variables. Ok. Entonces, levanten esas observaciones. En algunos casos les he puesto mejorar, es la redacción. En otros, de repente, reformular es cambiarlo todo en ese objetivo, en esa parte. Los puntos asignados en la parte superior de su TIF corresponden a cada criterio de su rúbrica. Tienen un código arriba que les he puesto, ¿no? De repente les he puesto 3, 2, 1, 4, 2, entonces está en cada criterio de la rúbrica. ¿Qué es el primero? Está referido al problema. El segundo está referido a los objetivos y así verifiquen dónde tienen la falla de su planteamiento. ¿Ok? Entonces por ahí creo que ya está hecho el comentario sobre el TIF. El TIF más su nota de la práctica virtual que dieron, más su nota de la participación en clase, sale la evaluación continua. A muchos les ha subido el TIF, su promedio de evaluación continua. Espero que lo sepan aprovechar, mejorando en la siguiente fase. Hay muchos desaprobados también, sí, pero ¿pueden mejorar? Sí, pueden mejorar, pero esperando que respondan en la participación en clase y no esperen más bien que el TIF los salve. ¿Vamos a evaluar otra vez en la práctica virtual? Sí, va a haber una práctica virtual en la segunda fase, que va a corresponder a los temas que avancemos en esta y en la próxima semana. ¿Ya? De eso va a tratar la práctica siguiente. Entonces ya vayamos estudiando. El contenido ya está en el DUTI, ¿no? Para que ustedes lo estudien, lo practiquen. Hoy día vamos a trabajar el tema que nos faltaba ver, referido a lo que es la varianza. ¿Ok? Nos faltó ver, ya vimos la distribución de la varianza, pero nos falta ver el intervalo de confianza para la varianza. ¿Ya? De eso hacemos hoy y luego continuamos con el intervalo de confianza, pero para la media en 2 poblaciones. Con este tema estoy cerrando en una población. Todo lo que es el intervalo de confianza para una población, sea en el parámetro de la media,
¿En el parámetro de la proporción o en el parámetro de la varianza? Ahora pasaríamos después a dos poblaciones. Cada tema tiene una interpretación diferente. Un intervalo de confianza, ¿qué hace? El intervalo de confianza lo que hace es estimar, calcular, aproximar. Entonces, ese objetivo tiene que mejorarse en función a lo que quiero hacer con un intervalo de confianza. O sea, no necesitan colocar, calcular o aplicar o realizar un intervalo de confianza para la media de una población. Algunos hasta ahí han puesto, lo que han hecho es copiarme lo que escribí en el documento. Ustedes tienen que poner, ¿qué significa hacer un intervalo de confianza? Estimar, aproximar, calcular. ¿Qué? Bueno, vamos a calcular los ingresos, ¿ya? Los ingresos de las familias, correcto. Hasta ahí estoy usando la variable. ¿Y qué método voy a trabajar? ¿Qué parámetro voy a utilizar? Voy a utilizar el parámetro de la media. Allá, entonces, estimar, calcular los ingresos de una familia por medio de la media real, estoy hablando de la población, a través de un intervalo de confianza. Nada más, no necesitan poner con el intervalo de confianza al 95%, no, eso lo van a poner en su ejercicio, en ese contexto que van a crear, para que ustedes elaboren ese ejemplo de su variable. Tienen que hacer un ejercicio con sus variables y hacer los cálculos. No me van a poner, tenemos acá la variable ingresos, la media es tanto, la varianza es tanto y queremos encontrar el intervalo de confianza. ¿Y dónde está el contexto? Ustedes tienen que hablar de un contexto. En el distrito de Pacoerpata se tomó una encuesta a un grupo de 40 familias, de las cuales se les preguntó acerca del intervalo de los ingresos de la familia. Se desea saber, a un nivel de confianza del 95%, cuál será el valor real de este promedio de ingresos. Tienen que ponerlo, o sea, tienen que redactar, tienen que elaborar uno, por eso el grupo tiene que funcionar. Ahora es el trabajo más grande y que el grupo tiene que saberlo dividir para que todos aporten. Es lo que han hecho, por ejemplo, algunos en la población y en la muestra. Me dicen la población es los estudiantes de la facultad, me pongo un caso, ¿no? Los estudiantes de la facultad o de la universidad, de contabilidad, de la Facultad de Contabilidad de la Universidad San Agustín, correcto. Y me dicen muestra, y me ponen de frente la fórmula, y ya salió el resultado. Y yo me pregunto, ¿y cómo sacas la muestra? ¿Basado en qué sacas la muestra? Tiene que haber pues datos, tiene que haber los valores con los que tú has trabajado y me tienes que contar. Entonces, ¿cómo me lo tienes que poner ahí? Me tienes que poner porque la muestra se calcula en relación a que desconocemos la población, una población infinita, ¿no? Asumimos, por lo tanto, bajo un valor de proporción del 5%, del 50%, y, ¿qué más? No sé, a un nivel de confianza del 98%, con un margen de error del 3%, no sé. Pero tienen que escribirlo ahí. De ahí salen los datos. Y recién calculan la fórmula. Lo que han hecho ustedes es copiar, pegar la fórmula. Y eso no es. Y eso no es. Así es que si vuelvo a encontrar ese mismo error en la segunda revisión, ahí sí no pongo ni siquiera un punto. ¿Ya? Tienen que tener cuidado. Revisar nuevamente esas observaciones. ¿Por qué me bajó un punto o por qué no tengo los puntos que debo de tener? Por algo está mal, ¿no? De repente la observación está escrita
revísenla. O de repente yo he puesto mi interrogante. Si yo pongo la interrogante es porque ni yo lo entiendo. Supongo que ustedes sí, traten de hacerlo ahora más comprensible para que yo lo entienda. ¿Ya? Eso en cuanto al TIF, así que a mejorarlo para la siguiente ya pondré, no sé si he puesto la rúbrica, todavía no, en todo caso la pondré después, y también para las fechas que deben ser las entregas. Vayan avanzando. A la fecha, yo acabo este tema de varianza, ya ustedes pueden hacer todo todos los objetivos que están referidos a intervalo de confianza de una población. De una población. ¿De acuerdo? Ya. Y todo lo anterior que ya hemos trabajado, ¿no? Lo anterior que hemos trabajado. Bien, hablemos entonces de este intervalo de confianza para la varianza. La varianza es un parámetro que representa variabilidad, ¿no? Variabilidad. Entonces, en este caso, hablar de varianza, también tenemos que recordar que la variabilidad o la varianza no tiene interpretación sino la desviación estándar, ¿no? Eso también habíamos dicho, la desviación estándar. Cuando nosotros hemos asistido en algún momento a un banco o a la telefónica y nos daban un ticket que por lo menos representa cuánto va a demorar en atenderme. Entonces, esa demora, ese cálculo, está basado en la variación de atención de un cliente a otro. Así es. Entonces, va a ir modificándose. Depende de cuántos clientes tenga en ese momento, ¿no? Porque a veces ya adentro hay como 30, entonces voy a tener que esperar mucho. O de repente solo hay 5, entonces ya no tengo que esperar tanto. Y se hace así, de esa manera se mide la variabilidad de atención. Como por ejemplo, ahí también nos habla de una empresa, ¿no?, que tiene clientes a los cuales suministra energía, la empresa suministra energía a esa ciudad, y los abonados, que son los clientes que están interesados en saber cuál es el tiempo que requieren para dar una buena atención. Entonces, lo que se hace en este caso es calcular un intervalo de confianza, pero para la desviación estándar poblacional. Pero si no hay para la desviación estándar, pero hay para la varianza. La varianza simplemente se le saca la raíz y ya tienes la desviación estándar, que sí tiene interpretación. Sí tiene interpretación. Entonces, en el caso de la varianza, utiliza a la distribución chi cuadrado como apoyo para resolver los problemas. Entonces, la distribución chi cuadrado tiene una función de densidad de probabilidad, la que está en el recuadro blanco, ¿no? Esta función hay que integrar para encontrar el área o la probabilidad. Es por eso que existe ya la tabla de la chi cuadrado. Ahí están los resultados de esa integral, desde un punto determinado hasta otro punto determinado. Entonces, ¿cuáles son las características de esta distribución? En primer lugar, es una distribución no asimétrica. No simétrica. Lo que significa no simétrica, lo que significa que todo lo que hemos aprendido de la Z y de la T ya no entra para la chi cuadrada. Quiere decir, como pueden ver aquí en el caso de esta curva negra, va a depender su forma por los grados de libertad, ¿ok? Si yo tengo 3 datos, mis grados de libertad serán 2. Si en el caso de la rojita, que ya tiene una forma diferente, si yo tengo 5 datos, los grados de libertad van a ser 4. Entonces, con 4 grados de libertad ya va tomando otra forma diferente. En el caso del azul, hay más datos y más grados de libertad. Por ejemplo, hay 10 grados de libertad, 11 datos. ¿Se asemeja a una distribución normal?
sí, pero no es exactamente simétrica. En el caso de la curva que está aquí en color crema, clarito, mostaza, tiene, por ejemplo, mayor cantidad de datos y se va haciendo más semejante a la distribución normal, pero no es simétrica. Entonces, en general, yo puedo tener una curva como esta, en la que necesito conocer el valor a un nivel de confianza del 90%. Entonces, el 90% tienen esta área, lo que me falta es el 10%, 5 para la derecha, 5 para la izquierda. Pero como pueden ver, el área es la misma, pero no la forma. O sea, yo puedo tener la misma área, pero no la forma. Entonces, en cada punto va a haber diferente valor de chi cuadrado. Diferente valor de chi cuadrado. No son iguales porque no es simétrica. Entonces, si esto es 1 menos alfa, el nivel de confianza, y esto es alfa medios, entonces estoy en el punto alfa medios con n menos 1 grados de libertad. Y en esta posición voy a estar en toda el área a la izquierda, o sea, alfa medios más 1 menos alfa es 1 menos alfa medios. En n menos 1 grados de libertad. Entonces, cada uno de estos puntos de la chi cuadrado van a dar lugar a lo que conocemos en la distribución. ¿tá? En la distribución. Entonces, ¿cuál viene a ser para nosotros ¿cuál viene a ser para nosotros la distribución muestral de la varianza? Está bien la varianza, ¿no? Tengo esta fórmula de acá, la que tienen en la diapositiva. Esa fórmula representa a la varianza muestral, a la varianza muestral. Esta es la fórmula que ustedes han aprendido en el primer curso anterior. La varianza muestral. Esta es para datos no agrupados, ¿ok? Y si son agrupados, bueno, si son agrupados, voy a tener que a esta sumatoria de las xy menos la media al cuadrado le multiplico por la frecuencia y entonces funciona para datos agrupados, ya sea con intervalo o sea sin intervalo. Así es. Entonces, estas fórmulas ya las hemos aprendido, ya las reconocemos, ya las sabemos. No necesitamos usarlas, sino con la calculadora. Ya no necesitan escribirme la fórmula, solo la calculadora la respuesta, porque ya saben ustedes cuál es la fórmula. Muy bien. Entonces, esta es la varianza muestral, como les digo. Entonces, dice que los grados de libertad multiplicada por la varianza muestral y dividida entre la varianza poblacional es semejante a la distribución chi cuadrado. Es semejante a la distribución chi cuadrado. Quiere decir que si yo quiero encontrar un intervalo de confianza para esa varianza que no conozco, así es, debo tener en cuenta, en 1 menos alfa medios, debo tener en cuenta que los grados de libertad, la varianza muestral y el valor de chi cuadrado en el nivel de confianza que me dé el ejercicio. En este caso va a ser en 1 menos alfa medios. Y para el otro componente de ese intervalo va a ser lo mismo, n menos 1, la varianza y el valor de chi cuadrado en el punto alfa medios. ¿Ya? En el punto alfa medios con n menos 1 grados de libertad. Esta es la fórmula del intervalo de confianza que nosotros tenemos que manejar. Entonces, lo que tenemos que observar es lo siguiente. ¿Ya? La fórmula está ahí. La fórmula la tenemos y eso significa que para cada valor en la posición en la que está, cada valor va a tener su ubicación. ¿Eso qué quiere decir? Vuelvo aquí a dibujar la, la curva, es esta. Fíjense que esta curva
en la que trabaja la chi cuadrado es una curva que está en el eje X positivo, ¿sí? Y en el eje Y positivo. O sea, primer cuadrante. No hay valores negativos, todos son positivos. Este es el Y positivo y el X positivo. Entonces, en un nivel de confianza 1 menos alfa, como está aquí, 1 menos alfa, voy a tener acá alfa medios, así es, y voy a tener aquí otro alfa medios. En este punto hemos dicho es el chi cuadrado en alfa medios. Y en este punto hemos dicho es el chi cuadrado en 1 menos alfa medios. El valor mayor va a ir debajo de la primera componente y el valor menor debajo de la segunda componente. ¿Ya? El que está más cerca a cero, así es, el que está más cerca a cero va a ser el que va en la segunda componente. Y esta es la fórmula de intervalo de confianza. ¿Ok? Listo. Vamos a ver el ejercicio. Este ejercicio ya está resuelto, pero lo voy a explicar. Me dice, un instrumento de precisión está garantizado para dar lecturas que no varían más de una unidad. Desviación estándar, nos dice. Una muestra de 4 lecturas del instrumento en el mismo objeto dio las mediciones. O sea, he medido 4 veces. Me dice que encuentre el intervalo de confianza de 90%, la variación para la varianza poblacional. ¿Qué suposiciones son necesarias y si parece razonable la garantía? ¿Ya? Entendamos el ejercicio. Cuando nosotros, por ejemplo, ¿no? Compramos una balanza, ese es un instrumento de precisión, queremos que la balanza pese lo más preciso posible, ¿no? Lo más exacto. Si nosotros en esa balanza queremos pesar 1 kilo y no es el kilo, es más, vamos a perder. Si pesamos menos, también vamos a estar en la situación de que de repente estamos engañando, ¿no? Entonces, lo que queremos es un instrumento que tenga la mayor precisión posible. Entonces, se debe de probar que eso es cierto, pero el que te vende te dice, ¿no? El que vende dice, no, esta balanza es lo más preciso, está completa. Si se equivoca, dice, no va a variar más de una unidad. O sea, si tú pesas, no debe pasar, quieres pesar 1 kilo, no debe pasar, digamos, de kilo 100, por decir. Dice, lo más que varía es una unidad. Bueno, en este caso, kilo 100 también para mí es una pérdida. Entonces digo, 1 kilo y un poquito, ya, 1 gramo, correcto. Entonces, eso es lo que me garantiza, bueno, no importa pues si me pase 1 gramo, ¿no? No interesa. Pero el que me pase 100 gramos sí ya es sí es un problema eso. Entonces, para verificar que es cierto la venta de ese instrumento, se hace una muestra de 4 lecturas. O sea, voy a pesar 4 veces. Y en las 4 sale 353, 351, 351 y 355 unidades. ¿Ya? Voy a ver cuánto es mi varianza muestral, porque son 4 muestras, 4 datos de muestra, y la muestra da 3,6667. Ya tengo la muestra. En 4 datos voy a calcular el intervalo de confianza. ¿Qué necesito según la fórmula? Grados de libertad serían 3. ¿Qué más necesito? Necesito a la varianza, ya la calculamos a la varianza. Necesitamos también los valores de chi. Entonces, este es un valor de chi cuadrado y este es el otro valor de chi cuadrado. Primer valor, o sea, me dice 90%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo así mi gráfica, ¿no es cierto? Aquí está. Aquí está el 90%. 90%. ¿Qué hay para acá? La mitad de la mitad, porque todo es 10. Entonces me falta 0,0
0,5. Y para aquí, ¿está bien? No, un 5 nomás es. Menos un 0, ¿no? Así es. Ok, este no es. Entonces tendría aquí 0,05 y para acá tengo 0,05. Listo. Entonces, para este primer punto, ¿cómo tengo que buscar en la tabla? Primero me tengo que ir a la tabla de chi cuadrado, así es, y luego vean los grados de libertad. Tengo 4 datos, por tanto, mi grado de libertad será 3. Busquen al 3 como grados de libertad. Luego, estas son las probabilidades. Para la primera será 0,05. Donde intercepta, ahí les va a dar el valor de 0,3518. Ahí mismo, más allá, ya estoy acá mismo, más allá, en este punto, ¿cuánto tengo para la izquierda? 0,95. Entonces, buscaré el chi cuadrado 0,95 en 3 grados de libertad. Continúo en 3 grados de libertad, me voy a buscar a 0,95 y me encontré con el valor 7,8147. ¿Ya? Así es. Esa es la forma de buscar. Y cada valor tiene su posición. El que está más cerca al 0 va en la segunda componente. La que está más lejos del 0, la primera componente. Y resolvemos, que ya está también ahí resuelto el ejercicio. Y ustedes tienen la respuesta correspondiente. Entonces, lo que se ha hecho ahí es tratar de encontrar esos valores. Se reemplaza y llego a 1, voy a pasar esto para acá, a 1,40, 76 y 31,26. ¿Eso qué quiere decir? La varianza, jóvenes, aquí está. Hay una variación de 1,40 unidades cuadradas, que no tienen sentido. Entonces, no quiero hablar de las unidades cuadradas, quiero hablar de las simples. Entonces, el intervalo de confianza para la desviación a 90% de confianza va a ser igual. ¿Qué tengo que hacer? Raíz cuadrada, raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada para la primera? 1,1861. ¿Cuánto es la raíz cuadrada para la segunda? 5,59. Listo. Esto quiere decir que la variación está dada entre 1,18 y 5,59. ¿Ya? Ahí, cualquier valor puede ser la variación. Pero la pregunta era, ¿es razonable la garantía? ¿Y qué me decía la garantía? Que a lo más era 1, pero resulta que es más de 1. 1,80, 1,18, hasta 2, hasta 3, pasa por 4, llega a 5, o sea, es más de 1. O sea, que imagínense, esa balanza está no tiene el equilibrio correspondiente, ¿no? No está estabilizada. Por tanto, no es razonable la garantía del instrumento, no tiene sentido. Devuelvo el instrumento porque no está midiendo como dice la garantía, ¿no? Como todo artefacto que nos venden, ¿no? Ustedes van a comprar un televisor y ¿qué les dicen? ¿Garantía? Sí, tiene 6 meses de garantía. Ah, ya, muy bien. Y de repente se malogra a los 3 meses, ¿no? Se malogró a los 3 meses. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no me están vendiendo con la garantía correspondiente. Pero se malogró y va a depender, dice, pero aún así, si a mí me dicen 6 meses de garantía, es porque la empresa probó y comprobó, verificó y verificó nuevamente que en 6 meses el aparato no se debe malograr. En 6 meses, por lo menos en 6 meses. Pero resulta que se malogró. Bueno, entonces al final, ¿qué te dicen? Bueno, no es por la garantía, sino se malogró porque usted le ocasionó algún daño, ¿no? Y tratan de no hacerla. Es más, te venden ahora la garantía, ¿no? Garantía extendible.
Y entonces, ¿qué dices tú? Bueno, ¿cuánto? Por un año te venden tanto. En el cobro de esa garantía ya te están cobrando la reparación de lo que posiblemente va a ir más adelante a malograrse el televisor. Cosa que no siempre a veces pasa, ¿no? O sea, no quiero decir que con esto no debe malograrse o sí se debe malograr. Claro, la probabilidad existe, puede ocurrir, será pequeña, pero puede ocurrir, ¿no? Uno entre 1.000.000, pero ocurre, pues, ese uno dentro del millón, ¿no? Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado. Eso de garantía extendible se ha hecho más comercial que verdaderamente el producto sea así. ¿Por qué? Porque cuando uno compra un producto, sabe qué va a comprar. Si es un producto de calidad o es un producto cuya marca ya la hemos verificado en algún momento, hemos investigado y no es una buena marca que rápido se malogra. Ustedes mismos, cuando compran hasta la pila para su calculadora o de repente una pila para el mouse, ¿no? Hay pilas de diferente costo, pero el hecho que tenga un costo económico no quiere decir que sea la mejor. Eso sí, lo barato cuesta caro, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen las empresas, producen eh, buenos productos como también término medio. Y eso es lo que quiere averiguarse. Si en verdad es mejor una marca A que la marca B, o de repente, no, pues son iguales, compro la misma marca, me dura igual. De eso trata el siguiente tema, ¿no? Pero bueno, terminemos entonces con esto de las garantías. Había un caso que decía, ¿y cuál es la suposición? ¿Qué suposiciones son necesarias? La suposición necesaria es que debe considerarse que la población sea normal para poder hacer todo este proceso, ¿ya? Que la población sea normal. Y en conclusión, solo me decía si es razonable la garantía. Entonces tengo que ver los resultados con lo que me dice el ejercicio y ahí recién respondo. El hecho que yo llegue a que el intervalo de confianza tiene esto, eso no es respuesta. La respuesta está en función a la pregunta. ¿Es razonable la garantía? La respuesta es no, es razonable. Eso es lo que tengo que interpretar. Todo lo que se viene después ya no son cálculos, son interpretaciones. Este ejercicio 2 está referido a un producto que son los focos, ¿no? Y es cierto, cuando los usuarios encuentran un foco que se malogra cada nada, o sea, como dicen, si algunos focos fallan demasiado pronto en su vida útil, los usuarios se molestan. ¿A quién no le va a molestar que compré un foco y mañana ya no funcione? ¿No? ¿Y qué, vamos a ir a comprar el mismo foco? No, compramos otra marca. Entonces, como dice acá, los usuarios se molestan y es probable que los cambien por focos producidos por un fabricante diferente. O sea, me busco otra marca, otro fabricante. A eso se refiere. Entonces, variaciones grandes por arriba de la media reducen las ventas de reemplazo. En general, la variación en la vida útil de los focos altera los programas de cambio establecidos por los usuarios. Lógico, no. Ya no voy a comprar la misma marca porque ya me falló. Y lo hacemos en cualquier producto, ¿no? En cualquier producto siempre elegimos el que nos parece mejor, pero a veces nos toca lo que no es. Entonces aquí va a hacerse la prueba. Se toma una muestra de 20 focos y se les ha medido su vida útil, porque la variable es la vida útil del foco. Entonces, en un foco, su vida útil fue 2.100 horas, está medido en horas. En otro, 2.302, o sea, ya terminó ahí el foco su vida. 1.951 horas y así sucesivamente. ¿Qué me dice el ejercicio? Establezca un intervalo de confianza del 99% para la desviación estándar de las duraciones de vida útil para los focos producidos por este fabricante. La verdadera desviación estándar poblacional es menor que 150 horas. ¿Por qué sí o por qué no? Asuma que la variable tiene una distribución normal.
¿Qué me está diciendo? ¿Será que si yo veo que hay una de 2100, otra 2300, otra de 1883, otra de 1827, ¿será que la verdadera variación está oscilando en un valor menor a 150 horas? Bueno, lo vamos a verificar. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar ese intervalo de confianza para la desviación estándar y ver si cumple con esa condición. Así es. Entonces, tomamos la fórmula del intervalo de confianza, tenemos 20 datos, son 19 grados de libertad, calculamos la varianza, ingresan todos esos datos a la calculadora, calculan la varianza y empiezan a resolver. Grados de libertad, varianza, grados de libertad, varianza. Y estos son los valores de chi cuadrado en cada tabla, en la tabla de chi cuadrado, para cada componente. Y encontramos que la varianza, cosa que no tiene interpretación, siempre hemos dicho, que la varianza va a ser entre 17.164 y 96.000. Pero como no tiene interpretación la varianza, sacamos raíz cuadrada a cada uno y me sale que la desviación estándar, la variación, está entre 131 y 311. Es decir, como que aquí estuviera el 131,0126 y el 311. Así es. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser cualquier valor de acá, del intervalo, ¿cierto? Cualquier valor. Y la pregunta era, ¿será que es menos de 150? Bueno, ¿dónde está el 150? Está aquí, ¿no? El 150, porque llega a 300. Pero 150 solo es esta parte, y yo veo que hay valores que sí son más de 150, entonces no se puede asegurar que la desviación estándar sea menor a 150. No se puede asegurar, porque hay otros valores que lo superan. ¿Ya? Esas son las interpretaciones frente a la pregunta, ¿no? Uno lo demuestra con el cálculo. Lo demuestras con el cálculo y haces las operaciones para ello. Bien, ok. Vamos, bueno, este es otro caso de ejercicio. Ahí lo tienen ya resuelto. No está en su material, pero aquí ya está resuelto. Estudienlo, vean cuál es la respuesta, pero la pregunta es, la empresa suministra energía en la ciudad de Lima y según estudios se tiene que el tiempo que usa para atender a cada cliente sigue una distribución normal. Tomamos una muestra de 26 clientes que registran los minutos de espera. Son los tiempos de espera. Simplemente acá te dice determine su intervalo de confianza a un nivel del 90%. O sea, cálculo. ¿Ya? El intervalo de confianza, necesito grados de libertad, la varianza, ingresan esos datos a la calculadora y la varianza es 1,38. Los valores de chi cuadrado fueron colocados en su respectivo lugar y tengo la desviación estándar. Está entre 0,95 minutos hasta 1,53 minutos. No me pregunta nada, pero si cada vez me hubiese preguntado, ¿la espera está alrededor de 3 minutos? No. ¿La espera está alrededor de 1 minuto? Sí. ¿Ven? Son preguntas que salen del intervalo. Muy bien. De eso se trata la varianza, de variabilidad. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, pasamos al siguiente tema que es importantísimo. La estimación de parámetros. Nuevamente, seguimos en estimación de parámetros. Por eso, lo que se hace es, en un intervalo de confianza, se estima, se calcula, se aproxima, que son los verbos que tiene que tener su trabajo. Bien, pero este caso va a ser para 2 poblaciones, con los parámetros de la media y la proporción. Ahora voy a acabar solo para la media y la próxima semana para la proporción. ¿Ya?
Entonces, ya deben ustedes avanzar. Hay ejercicios de varianzas, hay 3 ejercicios. Uno está resuelto inclusive, y ya ahí lo pueden ver, revisar mejor. Pero lo que tenemos que ya ir practicando es la diferencia de 2 medias, que ahí sí tienen bastantes ejercicios. Entonces, para la próxima clase práctica voy a preguntar sobre esos ejercicios, que ya deben saber ustedes cómo trabajarlo, ¿no? Aquí lo que va a tener mayor peso es el cómo responden a la pregunta que se hace. Y son preguntas no solo de cálculo, sino también de interpretación. Bien. Cuando hablamos de 2 medias, estamos hablando 2 poblaciones con 2 medias muestrales diferentes, ¿no? Y nos seguimos metiendo en los mismos casos anteriores, ¿no? Ahora acuérdense, volvemos al inicio. ¿Ya? Estamos regresando al punto de partida, al comienzo inicial, donde ustedes empezaron, otra vez estamos, pero con 2 poblaciones. Primer caso, varianzas poblacionales conocidas. Si son conocidas las varianzas poblacionales, ¿qué dijimos? No hay problema, se usan las conocidas. Entonces, quiero hacer un intervalo de confianza para la diferencia de esas medias poblacionales, con un nivel de confianza definido, y este intervalo de confianza va a depender de la diferencia de las medias muestrales y del error de estimación. ¿Ya? El error estándar muestral en la diferencia de las medias muestrales va a tener a las varianzas conocidas. ¿De qué me sirve un intervalo de confianza para la diferencia de 2 medias? Para saber cuál es mejor en cada población. Imagínense que ustedes tienen 2 tiendas. Quiero comparar, y en cada tienda tengo ingresos. Quiero comparar cuál tienda tiene mayores ingresos. La tienda 1 o la tienda 2. Quiero ver si debo cerrar la tienda 2 o no la debo cerrar. ¿Y de qué dependerá? Bueno, si los ingresos son bajos, la cierro. Pero demuestro si están las medias poblacionales iguales o son diferentes. ¿Ok? De eso trata el caso de 2 poblaciones, comparar, ¿no? Ver cuál de ellas es mejor. Entonces, veamos, por ejemplo, en el caso del primer caso, varianzas conocidas, acá tenemos un experimento que se compara 2 tipos de motores, A y B. Entonces, esas son mis poblaciones, el motor A y el motor B. Y se hacen 50 experimentos con el motor A, pero 75 con el motor B. Me dice además que el rendimiento promedio de gasolina para el A es de 36 millas por galón. Rendimiento promedio, ya me está dando el parámetro promedio. Y el promedio para el B es 24. ¿Qué me pide? Un intervalo de confianza del 96% sobre la diferencia promedio real, o sea, la poblacional, para estos motores A y B. Suponga, acá viene la parte que me faltaba expresarla, es que las desviaciones estándar poblacionales son 6 y 8. ¿Eso qué quiere decir? Que conozco las varianzas poblacionales. Esos son los casos. Conozco las varianzas poblacionales. ¿Ya? Entonces, con esa situación ya puedo resolver el ejercicio. Primero, hablando de la variable. La variable es rendimiento en millas por galón de gasolina de un motor A o B. En algunos autores, la variable la consideran 2, dice. Como hay 2 poblaciones, 2 variables, ¿no? Dice.
Entonces, una de las variables va a ser el rendimiento de un motor, puedo poner así, ¿no? Rendimiento de un motor, claro que está en millas por galón, ¿no? De un motor A. Ajá. En millas por galón de gasolina. Esa es una. Y la otra va a ser rendimiento de un motor B. De un motor B también en millas por galón de gasolina. Fíjense que algunos así la expresan, ¿no? Así le expresan la variable. No hay problema, está bien. También puedo decir en una sola de un motor A o B, que son las dos de las que hago referencia. Motor A es una población, motor B es otra población. Tengo 50 pruebas en A, 75 en B. Tenemos ahí diferentes pruebas. El promedio en A, el promedio en B. La desviación en A, la desviación en B. Pero como es desviación, puedo encontrar la varianza elevándola al cuadrado. ¿Qué más necesito para calcular el intervalo de confianza? La diferencia de las medias muestrales. Ahí está. El coeficiente según el nivel de confianza. 96 calculo para el 98 y ya tengo el coeficiente. El valor de la desviación estándar en la diferencia de esas medias muestrales. ¿Ya? ¿Qué necesito? La varianza poblacional 1, la varianza poblacional 2. Y ahí está, y ese es. Reemplaza, ya tienen el intervalo de confianza. ¿Qué es lo que me piden? Nada más. Haga un intervalo de confianza. Ya, ahí está mi intervalo de confianza. Esa es una forma de un ejercicio, digamos, ¿no? De un tipo de ejercicio. Pero de repente podemos ver el otro ejemplo, ¿no? Donde me dice, que este fabricante quiere comparar los tiempos de proceso de dos marcas de máquinas A y B para fabricar un tipo de artículo. Suponga que las varianzas de los tiempos del proceso de la máquina A y B son 120 y 90 segundos. Hasta ahí ya yo tengo claro que es varianza conocida. Varianza, conozco las varianzas. Luego dice, al observar dos muestras de 60 para A y B respectivamente, se encuentran que las medias, ahí está el otro parámetro, son 1230 y 1190 segundos. Determine un intervalo de confianza, hasta ahí me está diciendo, haga un intervalo de confianza para la diferencia de las medias de los tiempos del proceso de las dos máquinas. Pero hasta ahí es calcular, y viene la pregunta, ¿se puede inferir que la máquina A es más rápida que la máquina B? O sea, de la respuesta yo puedo decir que hay una máquina más rápida que la otra, que trabaja más rápida, sí, porque también puedo ver que no, que no se puede dar, pero sí se puede inferir. Va a depender de la respuesta a la que llegues. Entonces, el ejercicio está resuelto, ¿ya? El ejercicio está resuelto. Analícenlo, revísenlo, está ahí resuelto, toda la respuesta está ahí resuelta, ustedes lo tienen. Pero este es el caso cuando conozco las varianzas, ¿no? Conozco las varianzas, ahí están, varianzas conocidas, ahí están, conozco las varianzas. Entonces lo único que hago es reemplazar y ahí viene el análisis para poder dar respuesta a la pregunta. Ustedes revísenlo, por favor. Hay ejercicios propuestos que también nos debe hacer, nos hace hacer este análisis para las preguntas que me pide. ¿Ya? Veamos. Y fíjense que la respuesta va a depender de la variable. De la variable. ¿Dónde está mi variable? Aquí está. ¿Cuál era la variable? Tiempo. ¿Y cómo yo puedo responder que la máquina A es más rápida que la B? ¿Cómo podría yo responder? ¿Qué tendría que encontrar? Que el tiempo de la A
Dice, para inferir que la A es más rápida que la B. Entonces yo tengo que llegar a demostrar que el tiempo de la A es menor que el tiempo de la B, para que sea más rápida, ¿no es cierto? Porque si esta se demora 20 minutos, 20 segundos y la otra 80, entonces A es más rápido, tiene que ser menor. Lo que pase en A tiene que ser menor de lo que pase en B. Y es así como uno decide si una máquina es más rápida que otra. Lo que pasa en una con respecto a la otra. Ya. Revisen esta parte para poder resolver los ejercicios de los propuestos. Caso 2. El caso 2. El caso 2 era cuando las varianzas son desconocidas. ¿Ok? Acuérdense esa situación. Ahora ya se involucran más fórmulas, ¿no es cierto? Porque si antes había de la distribución, ahora está del intervalo. Y después será para la prueba de hipótesis. Bien. Cuando las varianzas son desconocidas, o sea, no las conozco. ¿Qué pasa si no las conozco? Bueno, si no las conozco, voy a tener que usar las de la muestra. Así es. ¿Se acuerdan que cuando yo conocía a la varianza poblacional, la conocía, entonces teníamos aquí en esta fórmula era varianza poblacional conocida. Así era. Pero resulta que no la conozco, ¿sí? Que no la conozco. Y si no la conozco a esta varianza y conozco las muestrales, debo usar las muestrales, como está acá. Por eso tienen que saber qué fórmula usar en el caso que requieran según la información. ¿Ya? Según la información. La fórmula que debe de usarse. Ya. Entonces, ¿cómo queda el intervalo de confianza? Va a quedar igual. Diferencias, que este es el estadístico, la diferencia del estadístico, más menos el error muestral o el error de muestreo. Así es. Una es con menos y la otra es con más. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Aquí, con este error estándar de la diferencia de las medidas muestrales. Y esta es su fórmula. Pero este es el caso cuando las muestras son grandes, más de 30. Ese es el caso. Cuando las muestras son grandes, más de 30. ¿Y qué puede pasar? Que sean menos de 30, ¿no es cierto? Si son menos de 30, tengo que recurrir a otra situación. Grandes, más de 30 a más. Bueno, me dirá, ¿y si son pequeñas? Menos de 30, ¿no es cierto? Entonces, resumiendo, si las varianzas son desconocidas, las poblacionales, uso la de la muestra. Si las muestras son grandes, seguimos usando la distribución Z. Seguimos con la distribución Z. Pero, si las muestras son pequeñas, ahí hay problemas. ¿Ya? Ahí hay problemas. Si la muestra es pequeña, va a haber dos situaciones. Que de repente no sé cuántos grados de libertad tengan, no lo sé, o de repente las varianzas debo corregirlas. Dos situaciones. ¿Ya? Primer caso, si esas varianzas poblacionales que no conozco las asumo que son iguales, entonces, si son iguales las poblacionales, debo entender que las muestrales también. Pero acá el ejercicio me puede dar diferentes. Bueno, las tengo que corregir, pues, y que sean iguales. Y ahí está la fórmula de varianza corregida. Esa es la fórmula de varianza corregida. O sea, debo tener una sola varianza, llamada varianza corregida. Esa es la que viene aquí, ahí y acá. Porque antes la fórmula era la varianza nada más en uno más la varianza en el otro. Pero esta varianza no la conozco. Uso la de la muestra. Pero la de la muestra puedo usarla siempre que yo sepa que estas, ¿cómo son? Son iguales. Entonces voy a poner la de la muestra. Si no son iguales, no pongo la de la muestra.
¿ya? Coloco la que es, ¿ya? Coloco, mejor dicho, no hago la corregida si son iguales, hago la corregida. Y si no son iguales, coloco la que es, ¿ya? La que es. Entonces, ¿cuál es la otra que es? Que las varianzas sean diferentes. Así es, las varianzas poblacionales son diferentes. Supuestamente son diferentes, entonces, muy bien, las trabajo como lo que son, diferentes. Pero esas diferentes me van a permitir encontrar el valor de R que representa a los grados de libertad. ¿Ya? Y vean que acá ya no está la varianza poblacional, sino la muestral. ¿Por qué? Porque estas varianzas poblacionales no las conozco. Y supongo que si no las conozco, voy a suponer que sean diferentes. Si ese es el caso, hago esta fórmula. ¿Ya? Es volver a repetir de lo mismo, pero con otra interpretación, más bien. Así que si has entendido la primera parte, esta segunda supongo que estará mucho mejor. ¿Ya? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es qué tengo que hacer. Miren, es similar ya a lo que ustedes están tomando datos en su TIF. Por ejemplo, me dice, se afirma que las puntuaciones de mujeres en una evaluación de habilidades de negociación son superiores a la de los hombres. Se afirma, ¿correcto? Para verificar esta afirmación, se han seleccionado 2 muestras aleatorias de 12 mujeres y 9 hombres. Y las puntuaciones fueron estas. Asumiendo la normalidad de las poblaciones, o sea, tiene que ser una población normal, y que estas puntuaciones de hombres y mujeres tienen varianzas iguales, ya tienen varianzas iguales, responda a la siguiente pregunta utilizando un intervalo de confianza del 95%. Pregunta, ¿se puede concluir que las mujeres tienen puntuación más alta que los hombres en esa evaluación? ¿Ya? Ahora, ustedes lleven así este tipo de ejercicio a su TIF, con alguna variable similar. No quiere decir de puntuaciones, ¿no? Con alguna variable. ¿Por qué? Porque dentro de sus datos, sus 80 datos, de repente, bueno, 50 son de mujeres y 30 son de hombres. Con eso están trabajando las dos poblaciones. ¿Y qué pasa con la puntuación de hombres y mujeres? Ahí la tienen, ¿no? Es diferente en cada caso. ¿Qué voy a probar? Que si las mujeres tienen puntuación más alta que los hombres, ¿qué dirían ustedes? A simple vista, de repente va a decir que no, o que sí, perdón. Pero hay que demostrarlo, ¿no? Hay que verificarlo. Estadísticamente hay que demostrarlo. Entonces ahí se hacen los cálculos del intervalo de confianza, como lo que hemos aprendido, simplemente que ahora tenemos que saber si vamos a usar según las condiciones, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Varianzas iguales. Desconocidas, sí. No las conozco, las poblacionales. Entonces, pero el caso de varianzas iguales. ¿Ok? Entonces, tengo acá, ¿cuál es la variable? Puntuaciones en una evaluación de habilidades de hombres y mujeres. Ahí están mujeres, ahí están los datos de hombres. Tienen que saber sacar la información, tanto para mujeres como para hombres. Entonces, ¿qué sacamos de una muestra? Porque lo que tengo acá es una muestra. Lo que ustedes han hecho es una muestra. Siguen trabajando con muestra. Entonces, tengo que sacar la media muestral para ambos, la varianza muestral para ambos, porque no conozco las poblacionales, pero se asume que son iguales. Se asume que son iguales. Entonces, al asumir que estas son iguales, tengo que corregirlas, porque voy a trabajar con una misma varianza. Trabajamos con la misma varianza y tengo la varianza corregida. ¿Para qué? Para trabajar el error estándar de las diferencias de las medidas muestrales. Reemplazamos los valores encontrados y me da el error estándar de la diferencia de esas medidas muestrales. ¿Qué me falta? El estadístico. ¿Con qué estadístico trabajamos?
Entonces, ahí es donde tenemos que ver cómo es el tamaño de las muestras, con varianzas desconocidas, el tamaño de la muestra, ¿no? Son varianzas desconocidas. Muestra grande, no pasa nada. Muestra pequeña, en este caso estamos. ¿Y cuál es el estadístico? La T. El estadístico es la T. Y con ese T hay que encontrarlo. ¿Cuántos grados de libertad? ¿Cómo se calcula? Si tenía 12 y tenía 9, tengo 21 menos 2, porque es 12 menos 1, 9 menos 1. Es como decir 12 más 9 menos 2. Y tengo 19 grados de libertad. Con 19 grados de libertad en la T-Students, ¿con qué nivel de confianza? 95%. ¿Cuánto debo leer en la tabla? 975. Ahí está. Para 0,975 y 19 grados de libertad, ya tengo mi valor de la tabla. Todo eso tienen que saber manejar y ahora más rápido, porque ya lo hicieron para un caso o para varios temas anteriores, ahora con mayor razón. Para esto se hace mucho más rápido. ¿Ya? Una vez que encuentran el intervalo de confianza reemplazando todos los datos, encuentran que 2,98 y 11,84. Ajá. En este caso, el análisis se basa en el número 0, en el número 0. Si la diferencia es positiva, está a la derecha, y si la diferencia es negativa, está a la izquierda. Entonces, por eso dice aquí, como esta diferencia es positiva, entonces, me refiero a todo el intervalo, ¿ah? No es que yo estoy refiriéndome al 2 y al 11. Yo resto 11 menos 2. No, 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 de eso no. Me estoy hablando de los números. Los números del intervalo es positivo. ¿Por qué? Porque lo que estoy calculando es la diferencia. Y la diferencia me da una respuesta positiva. De eso estoy hablando, que la diferencia es positiva. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la primera es mayor que la segunda. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Quién era la primera? ¿De quién estaba hablando? De las mujeres. Entonces puedo decir que las mujeres tienen puntuaciones más altas que los varones en ese nivel de confianza. Bien, de eso se trata. Ahí tienen otro ejercicio, tienen otro resuelto, aquí tienen otro, y ya más bien este es el tema para proporciones. Esto lo vamos a dejar para la próxima semana. Traten de practicar bien esto referente a lo que se da en 2 poblaciones, pero para la media. ¿Ya? Preguntas, dígame. Profesora, ¿y qué hubiera pasado si es que las puntuaciones de las mujeres hubieran sido menores a las que los hombres? ¿Cómo hubiera quedado el resultado tal vez? ¿Negativo? Claro, la diferencia es negativa. Despejas la que quieres saber y ahí te vas a dar cuenta cuál es mayor, cuál es menor. Ah, ya, profesora. Ok, gracias. Así es. Ese análisis es muy interesante porque va a responder a las preguntas de los ejercicios. ¿Ya? ¿Qué pasaría? Me van a decir, ¿y si el 0 está dentro del intervalo? Entonces son iguales, pues, porque si el 0 está metido en algún momento, esa diferencia es igual a 0. Y si es igual a 0, despejas una con la otra y te queda que son iguales. Por tanto, no hay diferencia. ¿Listo? Vayan resolviendo entonces sus ejercicios, termine de desarrollarlos como debe de ser, entiéndanlo lo que van a dar como respuesta, porque eso es lo que voy a preguntar. Y no solamente la respuesta a la pregunta, sino los procesos que tendríamos en cada caso. Todos los ejercicios son diferentes, entonces debo entender que los están clasificando según las condiciones. Y cada condición debe tener una palabra que lo identifica. ¿Cómo sé que la población es conocida? Ah, porque acá las tengo y estas son. Ah, muy bien. No porque el ejercicio lo dice, pero ¿dónde? ¿Quién? ¿Dónde dice? Tienen que leerse correctamente. Listo, muchachos. ¿Hay alguna otra duda, consulta, pregunta? Dime, Paul. Profesor, el día viernes también va a preguntar entonces sobre el intervalo de confianza de la varianza. Sí, pero esos son solo 2 ejercicios.